Muy buenas noches, ¿cómo le va? Estamos aquí en el Ágora. Muy buenas noches, Marcelo. Hola, Mario, buenas noches a todos. Bueno, tenemos un muy lindo programa en la jornada de hoy, naturalmente con los temas sobresalientes de la jornada. Así es. Y temas que son trascendentes también, o sea, que no solamente dependen de hoy, digamos. Sí, ¿no? sí. Son muy... Más allá de la coyuntura. Exactamente. Pero bueno, primero vamos a estar hablando de que el tema de que ha sido tapa de todos los diarios y de todos los medios digitales, la televisión y la radio. Así es. Tenemos el caso del hallazgo de los restos óseos o sea, los hallazgos fueron en marzo y ahora se comprobó, después de las pericias de ADN, que corresponden a Karina Chazarreta, quien estaba desaparecida desde el 11 de enero. Bueno, vamos a estar hablando con justamente un periodista dedicado al tema de Inforama. En un ratito vamos a estar con él. Otra de las cuestiones, vamos a tener una comunicación con uno hoy de los periodistas económicos, diría que está en prácticamente todos los medios. Se trata de Damián Di Pace, este excelente profesional que va a mantener un diálogo con nosotros. Y como vos decías, Marcelo, vamos a hablar de un tema que no es de hoy, sino es de ayer, de mañana y de todos los días, que es la situación económica en la República Argentina. ¿Y qué más tenemos? Y por último, la invitada especial va a ser la presidenta de la Corte de Justicia, María Fernanda Rosales. Bueno, tenemos una agenda de temas para tratar con ella, que no solamente tienen que ver con la situación de la justicia hoy, sino también con cosas que tiene que hacer la justicia, con su eficacia, con su sistema de informático, en fin, vamos a hablar de todo un poco. Así es. Bueno, presentados los temas más que interesantes, ¿le parece que hagamos la primera pausa? Así es. Primera pausa y ya regresamos. La mayor variedad de muebles y blanquería en un solo lugar. De Muebles Hiperblanco. Colchonería, blanquería y la mejor calidad en muebles. De Muebles Hiperblanco. Avenida Ilia 1050, locales 5 y 6. Obra pública. Pavimentación de la Ruta Nacional 51 en Salta. Vialidad Nacional realiza las tareas entre Alto Chorrillos y Campo Amarillo. Esta obra permitirá contar con una vía asfaltada en la conexión con Chile a través del Paso de Sico. El camino facilitará el transporte de cargas. Transporte. Formosa se suma a la Ley Nacional de Alcohol Cero al Volante. La provincia es la primera en adherir a la norma que se aplicará a todas las rutas de su territorio. Esta iniciativa contribuirá a disminuir los siniestros viales. Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. ¿Conoces la Caja de Créditos Municipal? Un programa que acompaña a emprendedores a impulsar y concretar sus proyectos a través de créditos. Y eso gusta. Nos gusta. La capital me gusta. Ten en cuenta que si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien: donar sangre. Los hombres pueden donar hasta 5 veces por año y las mujeres de 3 a 4 veces, dejando un espacio de 45 a 50 días entre cada donación. Regala vida. Dona sangre. Hacemos obras que construyen futuro, obras que producen, obras que conectan, obras que unen, que cuidan, que llevan y traen, obras que perduran, que cumplen sueños, que educan, que representan. Hacemos obras para vos. Hacemos Catamarca. Tu semana es mucho más feliz con Ahora Cine en Cinema Center. Los lunes, martes y miércoles tenés 2x1 en todas las entradas de cine comprando online en miboleteria.com.ar o en la boletería del cine. Válido para todas las funciones. Bases y condiciones en cinemacenter.com.ar.
Nuevo bloque del Ágora, y en este caso lo planteábamos al comienzo del programa, Marcelo, vamos a estar acompañados de un colega, compañero de trabajo en el tema judicial del momento, Marcelo, ¿cierto? Así es, bienvenido Gustavo Pinto a Inforama, al programa político de Inforama, el Ágora. Porque el Inforama ya está, digamos. El Inforama ya está. El Inforama ya somos parte, sí. Hace un año que ha bienvenido el Ágora, ¿sí? Bueno, para hablar del Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Gustavo, y para hablar del tema judicial del momento, sin lugar a dudas. Para hablar del tema judicial del momento, del que primero que nada pido disculpas, me voy a valer del teléfono por una cuestión de ser precisos con las fechas, porque vamos a hacer una cronología del hecho, de cómo ha sucedido toda esta cuestión desde la desaparición de Karina Chazarreta hasta que se determinó que los restos óseos encontrados un tiempo después pertenecían a ella, y cómo hasta el momento no hay un responsable, no hay detenidos en la causa. Eso es lo que vamos a repasar. Bueno, comencemos entonces, a ver. Comenzamos entonces. Tenemos unas placas ahí que hemos publicado hoy en Inforama, pueden seguirnos también, Diario Inforama, en todas las redes. La cronología de un horror le hemos puesto, y comienza esto un 11 de enero, que es la última vez que Karina se la ve con vida. Ella circulaba por la avenida San Juan Bautista, acá en la parte norte de la ciudad, y aparentemente se iba a trabajar, pero finalmente no llega a trabajar. Ella finalmente, su último mensaje, su última actividad, acá podemos ver una cámara de seguridad donde se registra la última vez que se la ve, es el testimonio de esta cámara, que es una despensa y ferretería ubicada sobre avenida San Juan Bautista, en el norte. Podemos ver la hora, 6:34 de la mañana. Ella trabajaba en el vivero municipal, donde era muy querida, hacía tareas relacionadas con el tema de las semillas, de la siembra. Estaba muy cerquita ella de ser incorporada a la planta permanente. Ella era becada municipal, una mujer muy trabajadora, mamá de 3 hijos. Este es el último registro de ella con vida. Esto trasciende el 12 de enero, unos días después. Una vez que esto trasciende, que no se sabe nada de ella, su familia le empieza a buscar desesperada, se hace la denuncia, se despliega, se hace un despliegue inmenso, sobre todo por la zona norte, donde participan canes, trata de personas, todas las fuerzas especiales de la policía, hasta que, bueno, trascienden estas imágenes, pero sin embargo no se logra dar con ella, dar con su paradero. Se arma una búsqueda, se implementan alertas en sistemas federales, se detiene a sospechosos, se busca en sus movimientos bancarios, se hace una extensa tarea que en definitiva no da frutos. Incluso su expareja, un hombre de apellido Ortega, él queda demorado en primera instancia, también una amiga de ella de apellido Pintos, pero finalmente se los libera porque no se los puede vincular con su desaparición. Tenemos otra fecha, que es el 25 de marzo, donde se produce el hallazgo de los restos óseos de lo que sería una mujer. Es en cercanías de los talleres del nene. Esto es a 3 cuadras más o menos de donde la cámara la registra por última vez. Por última vez. Que todo esto es muy, pero muy cerca de su domicilio. Claro. Eso es un dato muy importante. En teoría se ha recorrido mucho la zona, se ha rastrillado, pero no hubo un resultado exitoso, ¿no? Es complejo porque 11 de enero desaparece, 25 de marzo se encuentran estos restos óseos, y quien estaba a cargo de la investigación de la desaparición, a cargo de su búsqueda, era el fiscal Jonathan Felstina. Sí. Pero acá entra otro actor en escena muy importante, que es clave. Quien estaba de turno en la Fiscalía de Instrucción en esa semana, que esto es justo un sábado de la mañana, es el fiscal Laureano Palacios, que ahí lo podemos ver a la derecha, estaba. Él tiene participación en esto. ¿Por qué? Porque él estaba de turno, él atiende todas las causas, todos los hechos que se producen. Que pasa un fin de semana, digamos. En el Valle Central. Entonces, él llega directo al lugar de los hechos, se empiezan a hacer especulaciones y todo, y tenemos acá el testimonio de los colegas de Oficina Fiscal que han logrado entrevistarlo, y vamos a ver algo muy curioso que él dice. Aparentemente sería huesos, están viendo cadáver óseo, está trabajando la gente de homicidio y criminalística para descartar nada más. ¿Ya hizo el ingreso al lugar, ¿no?
No, se resguardó primero la escena y está trabajando la gente y después posteriormente que ordene la gente de homicidio vamos a hacer el ingreso. Doctor, personas que caminaban por ahí aparentemente habrían reportado el hecho. No puedo dar más datos, estamos trabajando y después de eso veremos qué tenemos. Primero que nada vamos a recordar la fecha de esto, que es 25 de marzo, y vamos a recordar que para ese entonces el fiscal Laureano Palacios ya había sido apartado de la investigación del crimen del ministro Rojas, claro. Esto fue en diciembre, sí, sí. Y esto viene a ser el siguiente turno de él, pasa toda la lista de fiscales de instrucción y él vuelve a tener el turno en marzo, ¿no? Hay acá un tiempo en este entonces, digamos, hay un tiempo como importante de demora desde que el fiscal Felstina dice que se van a cotejar los restos de ADN que hay acá en este hallazgo con los de los familiares de Karina. Sí. Hay casi un mes de demora. Apa. ¿Por qué? No sabemos, porque no hay una voz oficial que explique esto, pero lo que sí rápidamente tenemos una entrevista del 18 de abril, donde se produce una de las marchas donde los familiares, los hijos más que nada de Karina, se pliegan, se suman a las manifestaciones por el crimen de Rojas, pidiendo el esclarecimiento, y ellos ahí dicen que hasta el momento no se había tomado el cotejo de ADN de ninguno de ellos, Estamos hablando de que 25 de marzo se encuentra el cadáver, toda una situación angustiante para la familia, una situación muy compleja, y al 18 de abril todavía no se habían tomado las muestras. Esa es otra de las fechas clave. ¿Qué pasaba mientras tanto? Voy a apelar al celular donde tengo todo el apunte. Hay algo curioso en las declaraciones del fiscal Palacios, que él cuando habla dice, se encontraron restos óseos, una cosa, un cadáver, está trabajando homicidios, y los grupos especiales más que nada para descartar, él lo toma, si uno lo analiza, sus dichos, lo toma como muy ligero. O sea, nada hacía suponer que podía tratarse de Karina Chazarreta. Por lo menos de sus declaraciones en ese momento, donde luego aclara que él todavía no había ingresado al lugar, estaba esperando la orden de homicidios, pero sin embargo las declaraciones hacen ruido, ¿no? Y que es en la zona donde las cámaras la ubicaban por última vez, es decir, a las cuadras. Exactamente, si bien no era una causa que él instruía, era un hecho de conocimiento público, que se ha publicado en todos lados, salió en todas partes, él atinó a tratarlo como algo menor. Y resulta que no, que el hallazgo había parte de cráneo, parte de maxilar, había huesos, había tejidos que serían ropa de ella, había aparentemente una carcasa de teléfono, cuando se había especulado por informes que se habían pedido que ella podría haber estado incluso hasta en La Rioja, cosa que aparentemente a la luz de esto no habría sido para nada así. Entonces tenemos estas declaraciones, más una presunta mora, habría que ver en el expediente, al que obviamente no tenemos acceso, y los fiscales no están hablando en este momento con la prensa. Habría que ver qué pasó, que pasó tanto tiempo hasta que se tomaron los cotejos a la familia. Claro. Cosa que ellos tuvieron incluso que salir a decir, no nos tomaron nada, salieron a desmentir lo que ya se había publicado en medios, de que ya se habían hecho estos cotejos, y no les habían tomado sangre, nada. Agrego un dato. Cuando se hallaron los restos, horas siguientes, corrió fuerte la versión en órbita de los investigadores de la policía de que se trataba efectivamente de Karina Chazarreta. Efectivamente. Sí, los restos. Pero, por supuesto, no se podía informar nada de esto hasta que no estén los resultados de las pericias. O sea, faltaba una confirmación concreta, pero la sospecha estaba. Obviamente que desde el punto de vista ni periodístico ni formal de la investigación se podía asegurar que se trataba de esa persona. Por supuesto, muchas fuentes aseguraban que la tela coincidía cuando ella desaparece, y según se puede ver en las imágenes de cámara de seguridad, ella tenía una camisa floreada, una remera floreada, un jean, una mochila negra, la tela coincidía con esa camisa. Y aparentemente de los tamaños, las proporciones de ella, lo que sería el cráneo maxilar, daban a pensar con mucha fuerza que era eso. Sin embargo, era algo que no se podía informar hasta no tener la confirmación final, que es el resultado de ADN, que ha demorado bastante. Finalmente este 15 de mayo se ha dado a conocer,
Primero quien lo ha dado a conocer fue uno de los hijos de ella a través de un mensaje muy doloroso en Facebook, donde incluso pidió a la prensa que no se los moleste, a la familia, que se tenga comprensión de que ello no es totalmente entendible. Y él cuenta, lo que más querían ellos es que no sea su mamá, obviamente, a quien seguramente extrañan mucho y han buscado con desesperación, han tenido el peor desenlace, pero esto es una situación que se complica porque no tiene para nada pinta de ser un hecho, un suicidio como se pensaba, que podría haberse tomado una determinación trágica de quitarse la vida, sino que tiene pinta de un homicidio. De un homicidio, posiblemente un femicidio, seguramente un femicidio, digamos, con toda la letra. Y la cuestión es que el principal sospechado, que era su pareja o su expareja, quien también tendría denuncias en su contra de parte de Karina, ya había sido liberado, no había podido ser vinculado de ninguna forma. Entonces, está compleja la situación, hay que ver cómo transcurren estos días, qué novedades hay. Por lo pronto se dijo que de la autopsia no se pudo determinar la causa fehaciente de muerte, por lo que, esto es lo que dijo la Corte, por lo que se va a tratar de ver con otro tipo de pericia forense, del ámbito forense, qué pasó. Entonces vamos a quedar en espera, los hijos están necesitando una respuesta urgente y por ello va a haber 2 marchas mañana, una en la mañana y una en la tarde. La primera es convocada por allegados, que va a ser a las 10 de la mañana en la Plaza de la Alameda, y la segunda va a ser en Plaza 25 de Mayo, convocada por movimientos feministas y colectivos, en Plaza 25 de Mayo, al revés, digamos. Claro. Una cosa que teníamos en cuenta es la angustia, la desesperación de los hijos de no saber, entre la fecha de su desaparición, el 11 de enero, hasta ahora que se comprobó ¿sí? que eran los restos de su madre, ¿qué había pasado? O sea, ellos no sabían si hacer un velatorio o seguir marchando en reclamo de su desaparición. 4 meses pasaron de esto, Mario, y la verdad que eso es lo que angustia de este sistema, ¿sí? que tenemos hoy. Es complejo, la forma de manejar expedientes, de manejar denuncias, sobre todo casos de violencia de género y un montón de tipos de delitos que no están conectados a una red donde uno pueda poner un nombre y aparezca un prontuario, y aparezca una lista editorial de denuncias y cosas. Hace muy complejo este tipo Tampoco tenemos la capacidad de científicas tan avanzadas También, como para ya hacer, se dijo, en este por el caso, caso en del restos ministro, óseos, es difícil en este caso poder hacer... Hay un amor importante, se mandan cosas a otras provincias, y lo que supone ya una cola, una espera más larga, más prolongada. Y hay unos datos, el día que son también importantes, si se analiza el universo, digamos, del fiscal Palacios en esta causa, es que el día del hallazgo de los restos, no el día, sino en esos días, el fiscal Mauvesin había decidido que no había fundamentos para acusarlo, para el jury de su destitución. Por el caso Rojas. Por el caso Rojas, había decidido que no había pruebas en su contra como para acusarlo. Cuando se dan el tema de estos cotejos, el fiscal Mauvesin ya sí. Cuando uno de los hijos nos dice a nosotros en Inforama, que estuvimos en la marcha, nos dice todavía no nos tomaron las muestras, el ADN, justo ese mismo día a la mañana se conoció que el fiscal Mauvesin había cambiado de parecer en base a nuevas pruebas que había en el caso de Rojas y decidió acusarlo por mal desempeño de sus funciones. Bueno, está el tema planteado, es el tema del día sin lugar a dudas. Exactamente, y todo y la investigación que sigue ahora en adelante. Que ahora habrá que ver. La incertidumbre es, no hay sospechosos, no hay una carátula, ni siquiera está puesta en el expediente que se trata de un homicidio. Claro, porque todavía no está carátula. Claro. Así que bueno, tenemos mucho por delante. Gustavo, agradecerte que hayas venido aquí al Ágora. Muchas gracias, perdón por las improlijidades del celular, pero de todo esto es todo fresco y todo recién. Pero aparte es un apunte necesario. Es un apunte necesario. En un periodista es un apunte necesario. Sí, así que bueno, yo los invito a todos los televidentes a leer inforama.com.ar, a seguirnos en nuestras redes, Diario Inforama, en todos lados, y a generar una comunidad y estar en contacto y estar todos informados. Muchas gracias, Gustavo. Nos vamos a ir a la pausa, ya regresamos. La mayor variedad de muebles y blanquería en un solo lugar. De Muebles Hiperblanco.
Colchonería, blanquería y la mejor calidad en muebles. De Muebles Hiperblanco. Avenida Ilia 1050, locales 5 y 6. Obra pública, pavimentación de la Ruta Nacional 51 en Salta. Vialidad Nacional realiza las tareas entre Alto Chorrillos y Campo Amarillo. Esta obra permitirá contar con una vía asfaltada en la conexión con Chile a través del paso de Sico. El camino facilitará el transporte de cargas. Transporte. Formosa se suma a la Ley Nacional de Alcohol Cero al Volante. La provincia es la primera en adherir a la norma que se aplicará a todas las rutas de su territorio. Esta iniciativa contribuirá a disminuir los siniestros viales. Pusimos en marcha más de 6.000 obras desde el comienzo de la gestión. Y detrás de ese dato, las y los argentinos tienen mayor acceso a hospitales, universidades y a mejores rutas y autovías. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia. Nuevo bloque del Ágora, y en este caso, Marcelo, con un entrevistado de lujo vamos a tener. Es el comunicador, economista, Damián Di Pace. Damián, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros aquí en el Ágora, en Super de Catamarca. Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Un placer, ¿Qué tal, Damián? Un gusto tenerte acá. Bueno, queremos preguntarte simplemente cómo ves hoy el país con estas medidas que ha dictado el Ministerio de Economía. ¿Tienen resultado? ¿Qué perspectivas ves? Bueno, en principio se va a poner, se puso operativo recién en el día de hoy la nueva tasa de política monetaria para el plazo fijo. Efectivamente es una tasa, digamos, que intenta que los argentinos queden en peso, pero es una jugada bastante arriesgada la del gobierno, básicamente porque te da una tasa efectiva mensual del 8%. Es decir, supone que la inflación en el mes de mayo va a ser inferior a ese número, y la realidad es que no estamos viendo que convalide una inflación menor a ese valor en el mes de mayo. De hecho, hoy lo que tuviste en el mercado cambiario es un movimiento nuevamente de las brechas de la brecha, con dólar paralelo en su versión informal al alza, por lo cual deberíamos ver qué pasa en las próximas 48 horas, una vez que, como digo hoy, recién se puso operativo la nueva tasa de política monetaria, a los efectos de incentivar a los ahorristas para que se queden en pesos, ¿no? La contracara de una tasa tan elevada, pero no que sea, digamos, interesante para el ahorrista, es obviamente el déficit cuasi fiscal, que las colocaciones de letras tendrían que ir a esa tasa y poner una tasa mayor. Bueno, sería agravar el problema de vencimientos por 1 billón de pesos de intereses del ERIC en forma mensual para lo que resta del año, ¿no? Damián, estas medidas siguen siendo, digamos, por lo que uno entiende, y te preguntamos a vos, parches de más parches para intentar equilibrar principalmente la inflación, pero todos los problemas que está viviendo hoy la economía argentina. Sí, el anuncio efectivamente lo que intenta es contener la situación, pero no obliga a buscar una solución de fondo en el mediano y no plazo, porque en el corto no la hay. ¿Y qué sería una solución de fondo, digamos, en el mediano plazo? Bueno, los fundamentos de la economía. ¿Por qué esto sucede? Y esto sucede porque hoy hay más pesos en el mercado de lo que la gente demanda y la economía demanda. Y eso es producto de un déficit fiscal que se financia con emisión monetaria más colocación en el mercado doméstico de esos mismos pesos. Y hay un momento donde el argentino está teniendo un problema importante. Lo tiene un catamarqueño, lo tiene cualquier persona del país, que es la caída de la demanda del peso. ¿Qué es la caída de la demanda del peso? Yo recibo mi salario y lo primero que hago es, si tengo un excedente, digamos, de mi gasto, lo que hago es ir al supermercado. Si tengo un excedente de ese nivel de gasto sobre el ingreso, lo vuelco al ahorro y voy a la divisa norteamericana. Eso se llama caída de la demanda del peso. Y se acelera la velocidad de circulación, porque el peso cada vez circula más rápido. Eso equivale a un fenómeno muy adverso en un contexto eleccionario y político delicado, ¿no? Y en este caso, digamos, estas medidas, y sobre todo la pregunta tiene que ver con cada uno de nosotros, desde Catamarca, usted de Buenos Aires o cualquier argentino,
¿qué puede hacer, digamos, en este caso, y se sale a gastar en el supermercado? Pero ¿qué alternativas le queda si tiene algún sobrante? Porque en definitiva también hay mucha gente que no tiene ningún sobrante. Bueno, para los que no tienen sobrante, los activos no monetarios, es decir, los bienes, están acelerándose más que los activos monetarios. Es decir, ir al supermercado te da más rendimiento que posicionarte en dólares. O sea, que aquellos que efectivamente quieran refugiarse, hacerlo en bienes es un buen negocio. Y te lo marca el ritmo de la inflación y sobre todo en algunos bienes que suben a tasa de 2 dígitos. Cuando vas a refugios de valor, en definitiva, el refugiarte en pesos parecería ser que solamente es conveniente a largo plazo, pero hay que ver si a largo plazo te rinde. ¿Qué es un largo plazo para Argentina? Para el mundo son 5 o 10 años, para Argentina es un año, que es una tasa efectiva anual del orden del 155%. Pero claro, la gente está pensando mes a mes. Si tengo que buscar algo positivo, es que el Merval, por ejemplo, las acciones crecieron un 50% a lo que va del año. Ni el plazo fijo ni el dólar te dio ese nivel de rendimiento. De hecho, algunas acciones vinculadas al sector de molinos, como Juan Semino Molino, aumentó 868% en un año. Las energéticas aumentaron mucho. Es decir, hay oportunidades, pero la mayoría de la gente no es avisada en el mercado de las acciones o en el mercado, digamos, financiero no tradicional. Por lo cual va a activos, bienes, supermercado o activos no monetarios, la divisa norteamericana, ¿no? Hoy el que tiene tarjeta de crédito, las tasas están altísimas, pero digo, cuando aparecen esas ofertas de 12 cuotas sin intereses, ¿esas sí valen la pena o qué opinás? Mira, las 12 cuotas ya no son sin intereses, tienen un interés. Eso quedó, digamos, de la primera versión de la hora 12, te digo, segunda etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ya con Macri comenzaron a tener intereses. Hoy lo que hizo dentro del paquete de medidas es bajar la tasa de interés justamente del plan Ahora 12, radicándola en el 72% de tasa. Eso te da un costo financiero total del 130%, por lo cual si te financiás con el Ahora 12 en relación a la evaluación de la inflación futura, termina siendo negocio, salís equilibrado. O sea, comprarte un bien hoy y adelantar ese nivel de ingreso no tiene sentido. Podés financiarlo, salís empatado y podés jugar con la plata en mano de otra forma. Por lo cual efectivamente el Ahora 12 termina siendo un plan conveniente. A su vez, el Banco Central de la República Argentina determinó dos situaciones en las últimas 24 horas. Por una parte, fijar el nivel de tasa de tarjeta para el saldo de financiamiento de la tarjeta de crédito en el 82%, y por otra parte el de las tarjetas extrabancarias. ¿Qué es una tarjeta extrabancaria? La tarjeta de las cadenas de supermercado, la tarjeta de las cadenas de electrodomésticos, etcétera, y la fijó en el 81%. Quiere decir que un digamos, daño que podía haberse causado, que es efectivamente pagar el saldo, el financiamiento, financiar el saldo de la tarjeta de crédito, el gobierno también reguló esa tasa, por lo cual efectivamente lo que hay que ver es si tu ingreso futuro va a poder pagar la cuota. ¿Por qué? Porque tu gasto corriente no te das cuenta, pero está creciendo a un nivel de tasa muy superior a la velocidad que lo venía haciendo el año pasado. La velocidad del año pasado lo hacía al 5%. Y ahora la velocidad del salto es casi del 12 o 13%. ¿Por qué? Porque se están eliminando precios regulados de la economía. Agua, luz, gas, tarifa de transporte público, prepagas, conexión, internet, cable. Todo eso está creciendo a ese nivel de tasa. Quiere decir que tu gasto corriente no te das cuenta, te das vuelta y efectivamente vos tenés dentro de tu nivel de gasto un 12-13% mensual más elevado que lo que tenías el año pasado, ¿no? Ahora, Damián, ¿te parece que esta suba de tasa que se reitera a medida que sube el dólar tiene que ver con una medida sostenible desde el punto de vista de que quieren llegar a las elecciones, digamos? Es decir, ¿van a seguir subiendo la tasa para contener la situación hasta donde se pueda? Porque esto tiene un límite, me imagino. Claro, porque las elecciones es en términos nominales, las elecciones. Pero en este contexto político de adelanto de la incertidumbre, en materia se transparenta en la economía, pero es de ruido político, tiene 4 fases. Lo que vivimos en aquel momento con la gestión de Cambiemos, que pospaso hubo un salto del tipo de cambio, justamente porque había un excedente y una caída de la demanda del peso. Ahora, ese escenario que se multiplicó por 2,
estamos hablando de pospaso y elecciones generales, tiene 4 fases en este contexto. Consolidación de las listas para las PASO, que va a generar tensión y ruido político en el frente oficialista. Elecciones PASO y pospaso. Elecciones generales. Y por el nivel, digamos, de conformación de los actores lista y la puja para el frente, digamos, eleccionario este año, también le tenés que agregar una fase más, que es el balotaje. O sea, tiene 4 escenarios de incertidumbre la economía, producto de la falta de la confianza política e incertidumbre política en el actual contexto. O sea que tenés mucho más condimentos para que esos saltos se den en esas 4 fases, ¿no? Damián, para ir cerrando, la pregunta del millón, o no sé si la que resulta difícil responder, que es, ¿se puede controlar la inflación? Digamos, ¿hay medidas que se pueden tomar o esto es una cuestión que tiene que ver con un acuerdo político, va más allá de lo económico? Yo creo que lo primero es lograr por lo menos dar un sendero de previsibilidad de descenso de la inflación a futuro. Como el gobierno intenta contener la micro para eso, y no tiene muchas respuestas desde el punto de vista macro, el fundamento, va a ser difícil resolverla. Pero el primer punto sería que en una situación extraordinaria por la cual tiene que atravesar el oficialismo, que fue de una sequía feroz efectivamente como manifiesta, con caída del 68% de la recaudación del complejo agroexportador, con caída de su recaudación real del 8,2% en el mes de abril, sería también en forma extraordinaria tener una reducción del déficit fiscal mucho más allá de lo que le pide el Fondo Monetario Internacional, que ya es laxo y no lo está pudiendo cumplir. ¿Por qué? Porque eso está implicando una emisión de pesos enorme que la economía no está demandando y la gente no quiere. Entonces el primer paso para mí, pero tiene que ser contundente, es como medida demostrar con datos y previsibilidad un sendero de reducción de ese déficit fiscal de acá hasta las elecciones. Si eso vos lo podés convalidar mes a mes, con fundamento, mostrando que efectivamente lo estás logrando, por lo menos vas a revertir el pánico. Si eso no lo lográs, vamos a un escenario de superinflación con posibilidad de aceleración, incremento de la brecha y necesidad de evaluación del tipo de cambio oficial, por lo cual es el escenario en el cual estamos parados en el actual contexto. Última intriga que tenemos. ¿Qué opinás sobre la importación de alimentos? ¿Esto puede funcionar para contener los precios? Bueno, primero que se haría a través del mercado central. El mercado central no tiene ni siquiera la persona jurídica para poder hacer eso, porque en realidad es un mercado de abasto interno, el mercado interno. Segundo, es raro una medida para importar frutas y verduras que tenemos con dólares que no tenemos. O sea, tenés restricción externa y vas a importar frutas y verduras que tenemos con dólares que no tenemos. La implementación de eso demoraría de 1 mes y medio a 2 meses para establecer esa figura, por lo cual evidentemente en el corto plazo no lo vas a solucionar. Un país productor de alimento, importar alimentos sería lo más contradictorio que escuché en mi vida. La concentración en intermediación existe, pero hay un fenómeno que me parece que se le escapa al gobierno. Hay menor nivel de oferta en muchos productos, frutas y verduras, por eso van al 180 y 185% interanual de aumento, por factores estacionales. La sequía no solamente le pegó a la recaudación del gobierno, le pegó al productor, que quizás a veces no lo conoce porque no conoce la situación del campo. Las heladas no solamente le pegó la recaudación, le pegó al productor, por eso está brindando menor oferta en el mercado. Difícil controlar la estacionalidad solamente importando y no contemplando la situación, por el cual cayó su recaudación, pero también del otro lado había un productor que se vio afectado, ¿no? Damián, queremos agradecerte la deferencia y la claridad de tus conceptos. Y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Hasta la próxima. Un placer. Que tengan muy buenas noches ustedes y sus televidentes. Damián Di Pace, Marcelo, un lujazo que nos dimos en uno de los economistas y comunicadores que está en todos los medios nacionales. Así es. Precisamente, bueno, tiene una agenda muy ajetreada, pero se dio tiempo para hablar con el Ágora. Así que estamos agradecidos. Nos vamos a la pausa. Ya regresamos.
Mes de la Patria con Centrocard. Obtené tu préstamo en efectivo en el acto y disfruta de un mes inolvidable. 120.000 pesos en 12, 18 o 24 pagos y te llevas un espectacular set matero de regalo. No dejes pasar esta oportunidad. Solo con tarjeta Centrocard. Somos como vos. La mayor variedad de muebles y blanquería en un solo lugar. De Muebles Hiperblanco. Colchonería, blanquería y la mejor calidad en muebles. De Muebles Hiperblanco. Avenida Ilia 1050, locales 5 y 6. Ten en cuenta que si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien: donar sangre. Los hombres pueden donar hasta 5 veces por año y las mujeres de 3 a 4 veces, dejando un espacio de 45 a 50 días entre cada donación. Regala vida. Dona sangre. Hacemos obras que construyen futuro, obras que producen, obras que conectan, obras que unen, que cuidan, que llevan y traen, obras que perduran, que cumplen sueños, que educan, que representan. Hacemos obras para vos. Hacemos Catamarca. Nuevo momento aquí en el Ágora y en este caso, Marcelo, la visita nada más ni nada menos de quien es la presidenta de la Corte de Justicia de Catamarca. Así es, bienvenida al Ágora, María Fernanda Rosales. Muchísimas gracias, saludos a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir, doctora. Bien, justamente el primer tema que estábamos tratando en el comienzo del programa fue este caso de el hallazgo de los registros y la comprobación de que se trataba de Karina Chazarreta, una mujer que había desaparecido en enero y recién ayer se comprobó esto, ¿no? O sea, son 4 meses de espera que nos poníamos en el lugar de la familia, es decir, no sabían si hacer un velatorio o seguir marchando en reclamo de su aparición. Esto tiene que ver con los tiempos de la justicia, que es una demanda de la sociedad. ¿Cuál es tu opinión? La verdad que en el caso particular del que habla es una situación muy triste, en la que realmente uno tiene que empatizar y solidarizarse con la familia, porque vivir esos momentos es muy duro. Ahora, esa es una cuestión que tiene que ver con tiempos de la investigación, de cuando se hizo el hallazgo, y a partir de ese momento es en el que la justicia comienza a poder actuar. Todo el proceso de búsqueda que se hizo desde la denuncia está, bueno, realizado todos los pasos conforme protocolos tanto provinciales como nacionales, siguiendo todos los pasos que se podían seguir, y lamentablemente tardó ese tiempo. Ahora comienza un proceso que tiene que ver con la investigación de cómo sucedió, qué sucedió, y en su caso, si es que los hay, y de acuerdo cuando se determine cómo sucedió, claro, quiénes son los responsables, o el responsable o la responsable de lo sucedido. Respecto en general de lo que sucede con los tiempos de la justicia, que es un reclamo muy frecuente de la sociedad y al que realmente prestamos atención, yo creo que es algo que tenemos que diagnosticar de una manera muy seria. Tiene muchísimas causas, lo reconocemos y realmente creemos que es una cuestión a solucionar, pero no tiene una única causa, y por lo tanto tampoco tiene una única solución. Tiene que ver con tal vez atrasos estructurales en el Poder Judicial, que venía en algunas cuestiones, sobre todo en aquellas cuestiones técnicas y científicas, detenido hace muchísimo tiempo. En este caso en particular
Tenemos, por ejemplo, la característica de que las pruebas de ADN pudieron hacerse en Catamarca desde hace un año y medio que tenemos esa posibilidad de hacer las pruebas de ADN en Catamarca, cosa que antes no sucedía, que había que mandar todas indefectiblemente a un laboratorio de otra provincia. Sí, iban a Jujuy, a distintos laboratorios. Hoy nuestro laboratorio forense está armándose, está certificando, se han comprado nuevos equipos y se está capacitando mucho, y hoy no todas las pericias se mandan a otras provincias, sino solo aquellas que tienen una complejidad que no hemos alcanzado todavía. Por supuesto que falta mucho, pero estamos en ese camino, pero insisto, es un camino que se inició hace muy poco tiempo y al que hay que darle un proceso de fortalecimiento, que es el que se ha iniciado. Además, me imagino, doctora, que, discúlpeme, sí, que en el caso de un laboratorio, como ustedes ahora ya tienen para el ADN, no solamente tienen que tener la tecnología los profesionales, sino también todas las garantías legales que se deben dar a quienes, digamos, a familiares o a quien sea, según el estudio que se haga. Claro, ese laboratorio con estos nuevos equipos y los nuevos profesionales que están trabajando hoy tuvieron que hacer todo un proceso de certificación hasta poder hacer estas pruebas científicas. Y también en el mismo sentido se han incorporado bioquímicos, se han incorporado criminólogos, se ha incorporado también todo lo que es las pruebas de informática, se están permanentemente comprando equipos en ese sentido, se está equipando. Pero es una inversión que va a llevar un tiempo que lleguemos a un nivel óptimo a nivel de resultados. A nivel de resultados. Pero como le venía diciendo, el tema de la mora judicial tiene que ver con eso y también tiene que ver con algunas cuestiones que son procesales, que son de adaptación de códigos y leyes, pero gran parte de eso tiene que ver con lo que es lo estructural del Poder Judicial, que es lo que en realidad nadie discute. Lo que venimos viendo son reformas que tienen que ver con modificamos un artículo, dictamos una ley, que pueden tener muy buenas intenciones, pero que si no modifican estructuras de funcionamiento y de procesos y no pensamos realmente quiénes son las personas que van a operar esos procesos, realmente tenemos leyes con un contenido bastante vacío, como es la ley de violencia de género, por ejemplo, que es una ley de vanguardia que genera para las mujeres y para las personas que sufren violencia familiar o de género mucha cantidad de derechos, da herramientas procesales, pero no tenemos los juzgados de violencia, las defensorías de violencia, las fiscalías de violencia. Entonces, por ahí son muy lindas las leyes. A eso voy, entonces tenemos que dotarlas de contenido. Hay reformas que se pueden realizar y que mejorarían mucho lo que tiene que ver con el tiempo, como son aquellas de incluir la oralidad. Ahora lo que sí estamos haciendo es la digitalización del Poder Judicial, pero tenemos que tener en cuenta que el Poder Judicial es un poder del Estado que se lleva netamente a fuerza de recurso humano. Un recurso humano que trabaja 365 días al año, en muchos casos con turnos de 24 horas, en el caso de los fiscales del interior, de las circunscripciones del interior, los jueces de garantías de las circunscripciones del interior, los defensores del interior, estamos hablando de personas que están de turno 24 horas, los 365 días del año, porque hay uno solo para toda esa circunscripción. Entonces, ¿cómo podemos pensar que un sistema puede funcionar eficazmente de esta manera? Entonces, son esas las preguntas que tenemos que hacernos, en términos de prioridades del Estado como todos los poderes que los forman y la sociedad que también reclama y nos interpela, entiendo yo que con mucha razón, pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cuáles son las prioridades que da el Estado? Para no entrar en profundidades que podríamos estar muchísimo tiempo hablando, miremos algo obvio. Decimos que nos preocupa mucho las niñeces, la violencia de género, los adultos mayores, los grupos vulnerables. Y tenemos 3 juzgados de familia. Claro. ¿Saben cuántos juzgados comerciales tenemos? 3. O sea, ¿cuáles son nuestras prioridades en la realidad? Está bien.
en la realidad. Claro. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Cuando vamos a decir, bueno, acá es donde vamos a poner nuestro esfuerzo como Estado. Entonces, si tenemos unas juezas de familia que recibe aproximadamente entre 300 o 500 causas por mes, también tenemos que tratar de empatizar y pensar cómo esa persona puede resolver esa cantidad de causas de una manera con calidad, en calidad y cantidad. Sí. Entonces, tenemos que repensar todo esto, y con celeridad. Desde el 2011 que tenemos la misma cantidad de fiscales. Pensemos en el crecimiento demográfico, pensemos que también la conflictividad ha crecido, y no solo en cantidad, sino en complejidad. Tal vez yo no sé si tanto en cantidad, porque si uno ve las estadísticas, pero la complejidad hoy es distinta. Y hoy lo que nos reclaman tanto, sobre todo cuando estamos ante las personas más vulnerables del sistema, a las que más nos cuesta llegar y las que más obligación tenemos de hacer el esfuerzo de llegar, necesitamos equipos técnicos, necesitamos psicólogos, necesitamos asistentes sociales. Hoy la justicia ya no es lo mismo, creo que todo el Estado, pero en particular la justicia ya no puede funcionar de la misma manera, porque la sociedad nos exige otras respuestas que tienen que ser transversales, no únicamente desde los abogados y abogadas. Claro, está bien. Una consulta, doctora. Nos han llegado información por parte de abogados que litigan, que recorren todos los días los tribunales, que hay serios problemas con el sistema informático en lo que tiene que ver con el fuero civil y laboral. Es decir, está muy lento, se ha triplicado los tiempos de respuesta, ¿sí? Prácticamente, con lo cual incluso hasta colisionan con vencimientos de plazos legales establecidos por las normas. ¿Qué se está haciendo con esto? ¿Lo tienen en agenda? Está en agenda permanentemente. Nos reunimos periódicamente con el Colegio de Abogados y Abogadas, receptamos todas las inquietudes que tienen. La verdad que no es tan así. Esas demoras no son tales, no se han triplicado los tiempos. Lo que sucede es que, por supuesto que hay ajustes. Primero, es un sistema nuevo, es cambiar absolutamente de la forma de trabajo y los procesos de trabajo, y eso nos cuesta. Nos cuesta a quienes trabajamos dentro del Poder Judicial y les cuesta a los abogados y abogadas y a los que litigan, hasta que todos comprendamos y nos amiguemos, digamos, con lo que significa la tecnología y cómo se maneja el sistema. Este proceso ha sucedido en todas las provincias donde se ha implementado. Hay un tiempo de adaptación en el que sí, seguramente hay muchas cosas para mejorar y muchas cosas que nosotros tenemos que aprender y comprender y cambiar nuestra cabeza en cómo los procesos funcionan y en cómo manejarlos. Igualmente se ha puesto una mesa de ayuda, se puede hacer consultas todo el tiempo vía telefónica, vía WhatsApp, vía mail. Los técnicos están siempre atentos a esto y nosotros estamos siempre trabajando con todas las propuestas, reclamos que se hacen desde el Colegio de Abogados y desde los abogados en particular. Por eso se empezó en esta área, digamos, de la justicia, me imagino, para hacer una prueba. Y no se empezó por penal, que hubiera sido todavía, me parece, más el lío. Se comenzó en el Civil 1 y 2, después se siguió con los juzgados laborales, después se siguió con los juzgados civiles que faltaban, los otros 3 juzgados civiles que faltaban, y la semana que viene comenzamos con las cámaras de apelaciones civiles. Queremos completar lo que es el fuero civil y en el fuero penal se está comenzando a trabajar en la parte de todo lo que es la programación y diseño del sistema, porque todo también en lo civil pasó lo mismo. Hay una etapa previa, que es como la más larga, en la que lo que se hace es ver cómo va a ser, cómo va a funcionar, pero en realidad siempre las fallas, las dificultades se van arreglando, se van modificando a medida que el sistema va funcionando. También, esa era la otra pregunta, ¿cuándo se va a informatizar el fuero penal? Porque, por ejemplo, un caso puntual, sabemos que una persona que cometió X delito
tiene a su vez otras causas en otras fiscalías, pero no hay una comunicación, no hay un conocimiento de cómo es la situación completa, digamos, es decir, no hay una interacción, si se quiere, pero básicamente es un problema de información entre los fiscales, digamos. Sí, eso hoy se hace de manera manual, lo cual es claramente un atraso y significa que puede generar errores y por supuesto que lo se hace de manera tan rápida. Por eso estamos trabajando en la modelización del proceso penal, cómo va a ser el sistema informático. Lo que sí con lo que sí hemos comenzado a trabajar, que creo que es muy bueno y sí ha generado en términos de tiempos y de respuestas una mejora, es con el tema de la oralización en los juzgados de garantías, y hoy se están haciendo todos los planteos que tienen que ver con los juzgados de garantías de manera oral y se resuelven en el momento, se videofilman, ya no se hacen esas actas larguísimas donde se utilizaba personal para transcribir actas y demás. Entonces estamos tratando de ir hacia ese sistema que nos trajo también el juicio por jurados, que creo que es un gran avance en nuestra provincia, y que creo que también viene a modernizar y a cambiar y a mover estructuras. Son estas cosas que nos movilizan, y cuando salimos de nuestra zona de confort es donde un poco nos encontramos perdidos a veces. Pero creo que después, que cuando podamos empezar a ver cuáles son las bondades y todas las ventajas y beneficios que tienen estos sistemas, que por supuesto, como todo sistema, tiene sus contras también, pero creo que vamos a poder notar ampliamente una mejora en términos de tiempo. Ahora, insisto con esto, si no pensamos en modificaciones estructurales, vamos a seguir con los mismos problemas que tenemos, acortando tiempos en algunos lugares, pero estructuralmente tenemos que pensar en otro tipo de mejora. Dos cosas, una no la puedo dejar pasar, pero alguna vez lo hemos discutido con la doctora, con el presidente del Colegio de Abogados, porque lo moderno del juicio por jurados llegó tan tarde que está en la Constitución de 1853. O sea, en 1853 ya la Constitución planteaba el juicio por jurados y se implementaron en el siglo XXI. Digamos, por el ejemplo de cómo son los cambios a veces lentos. Lo otro, la reforma judicial que está enviando el Poder Ejecutivo, ¿entienden? ¿Tiene que ver con esto? ¿La han analizado? ¿Es la reforma que se necesita o hay que sentarse en una mesa y plantearlo los distintos sectores? Primero, a mí no me gusta hablar de reforma judicial cuando hablamos de un par de leyes que tienen que ver con cómo las personas, ya sean magistrados, funcionarios, empleados, ingresan. Y no nos preocupamos por el recorrido, que es lo que sucede después, ¿no? Porque tenemos que pensar en otras cosas, tenemos que pensar en auditorías para esto de los tiempos, tenemos que pensar en transparencia, tenemos que pensar en controlar. Parece que nos interesa cómo ingresan, que es importante, insisto, es muy importante, ¿no? Pero me parece que hablar de reforma judicial es hablar de algo mucho más profundo y mucho más serio. Por otra parte, no conocemos cuáles son los proyectos, así que mal podríamos opinar sobre eso. Pero sí, yo creo que si hablamos de reforma judicial y queremos ver el tema de ingresos de los jueces, bueno, hablemos de perfiles de jueces. ¿Qué buscamos en los jueces, fiscales, defensores? Me refiero a defensoras, también inclusivo. Pero a lo que voy es... discutamos qué perfiles de jueces queremos que tengan muchos títulos, que sean doctores, magíster y demás. Me parece muy bien, eso está muy bien, la capacidad técnica. Ahora queremos jueces que tengan su despacho al día, que tengan vocación de servicio, que trabajen mañana y tarde, que tengan una mirada social distinta, que estén dispuestos a explicar a la sociedad, a contarle qué es lo que hacen y por qué. O sea, hoy por hoy el diseño está con la mirada puesta en estas cuestiones, que por supuesto que son importantes. El juez tiene que conocer derecho, pero también tiene que conocer otras cosas, porque un juez con muchos libros, enciclopedias y títulos, que no conoce la realidad en la que vive, difícilmente le pueda llevar a la gente las respuestas que la gente espera. Un juez humano necesita. Exactamente. Entonces, que pueda comprender que no es lo mismo
la respuesta mañana, dentro de una semana, que dentro de 10 años. Entonces, necesitamos que también, si vamos a hablar de procesos de selección, hablemos en profundidad de procesos de selección. ¿Qué jueces, qué magistrados queremos? ¿Los queremos capacitados? Sí, por supuesto, pero también queremos que tengan este otro perfil. Y los queremos capacitados todo el tiempo. Entonces, nosotros tenemos una escuela judicial en la que hacemos permanentemente capacitaciones, pero si estamos poniendo la mirada en un observatorio, como leí en el diario que se quería hacer de la reforma, bueno, pues bien, hagamos un observatorio de qué es lo que nos sucede a todo lo largo del sistema y nos vamos a dar cuenta de que en realidad tal vez estemos necesitando que haya más una inversión mayor en la justicia. Lamentablemente, yo muchas veces escucho decir que la justicia pide presupuesto porque para tener más gente, para pagar más sueldos. Bueno, la justicia trabaja en base a recursos humanos. Ese recurso humano trabaja desde Antofagasta de la Sierra con un juez de paz hasta Recreo, La Paz, San Antonio, Tinogasta. O sea, el Poder Judicial está en todos lados, tiene 2.027 empleados a lo largo de todo el país que trabajan los 365 años con turnos muchas veces, como les contaba, de 24 horas sin parar. Entonces, cuando hablamos de la justicia, hablamos del recurso humano atrás de la justicia, porque la justicia no construye obras, no dicta leyes, brinda un servicio. Puntualmente, doctora Rosales, en la Corte hay varios miembros que antes estuvieron en el Poder Ejecutivo, incluido usted. O sea, cuando se habla de esto, de priorizar una inversión, es decir, el diálogo con el Poder Ejecutivo, ¿cómo está funcionando? Porque evidentemente cada vez que se discute el presupuesto hay unos tironeos, o sea, el Poder Ejecutivo hace sus recortes, a veces hay planteos puntuales de la Corte respecto a esto. Es decir, el gobierno no está entendiendo cuál es la justicia que se tiene que crear, digamos, o cómo modernizarla, cuánto hay que invertir. Yo creo que en principio tenemos diálogo siempre, permanentemente, porque necesariamente trabajamos con muchísimas áreas que están relacionadas con el Poder Ejecutivo en la justicia. Pero creemos que está bueno disentir y está bueno discutir y que nosotros podamos explicar cuáles son nuestras necesidades y ver si el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que son quienes deciden el presupuesto, toma esta mirada que nosotros tenemos, que es la de saber qué sucede dentro del el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En los últimos presupuestos dieron mucho apoyo a todo lo que es la parte tecnológica, hemos comprado todos estos equipos, se ha renovado en una gran parte, casi en su totalidad, el equipamiento de computadoras y demás, pero bueno, necesitamos mirar el recurso humano y las estructuras, porque con eso no vamos a alcanzar los objetivos, si nuestro verdadero objetivo es darle una respuesta a lo que la sociedad hoy pide, que es una justicia más ágil, más pronta, porque justicia en términos larguísimos no es justicia. Bueno, muchas gracias, doctora María Fernanda Rosales, por estar en el Ágora. Muchísimas gracias a usted. Nos vamos a despedir, Marcelo. Nos vamos a despedir. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Un lindo programa, otro lindo programa del Ágora. Exactamente, fue muy intenso. Intenso, con distintos temas. Así que bueno, será hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Nos volvemos a encontrar con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Transmite Te Veo. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina.